Una presentación breve de los 9 yanas por Alak Zenkar Rinpoche. Nuestro maestro, el cuarto guía de esta época afortunada, el Señor incomparable de los sabios, Sakyamuni, impartió enseñanzas infinitas como medio para entrar al Dharma de los vehículos causal y resultante, de acuerdo con los temperamentos particulares, facultades espirituales y actitudes de los discípulos. No obstante, todos pueden incluirse dentro de los 3 vehículos que, a su vez, pueden ser divididos también en 9 etapas sucesivas. Como se dice en el Sutra General, el vehículo último y definitivo aparece ciertamente como 3 en número. Los vehículos que conducen desde el origen el ascetismo védico y métodos transformadores poderosos. Y el Tantra de la Confesión Inmaculada dice: los samayas de los 9 yanas sucesivos, 3 yanas relacionados con los 3 pitakas de características, los 3 externos del Kriya Yoga y los demás relacionados con tantras de ascetismo, y los 3 yogas internos relacionados con tantras de métodos hábiles. Así, la clasificación de 9 yanas sucesivos, que se encuentra en la tradición de traducción antigua Nyingma, está compuesta de los 3 yanas relacionados con el vehículo externo que conduce desde el origen del sufrimiento y los 3 pitakas de características. Los 3 yanas relacionados con el vehículo interno del ascetismo védico y las 3 clases externas de Tantra, y los 3 yanas relacionados con el vehículo secreto de métodos transformadores poderosos y las 3 clases internas de Tantras. Expliquemos un poco el significado de estos, considerando antes que nada qué significa el término vehículo o yana. Se dice en el Sutra Condensado: este es el supremo de los vehículos para alcanzar el palacio, vasto como el cielo, de la felicidad y la bienaventuranza. Viajando en este, todos los seres llegarán al nirvana. Esto se refiere al significado literal del término sánscrito yana, un vehículo o medio de transporte, pues es el que nos conduce a lo largo de los caminos y los bhumis, trayéndonos cualidades iluminadas aún más grandes. Los 3 yanas externos que conducen desde el origen. Los 3 vehículos causales de características son el vehículo de los Sravakas, el vehículo de los Pratyeka-budas y el vehículo de los Bodhisattvas. ¿Por qué estos 3 se llaman vehículos que conducen desde el origen? Es debido a que nos conducen a lo largo del camino hacia el resultado de la liberación respecto al samsara, abandonando todas las acciones y klesas que son la causa del origen del sufrimiento. El yana de los Sravakas. Hablando en términos generales, la palabra sánscrita Sravaka tiene tanto el significado de escuchar como el de oír, así que la traducción tibetana Niento significa literalmente el que escucha, el que oye. En forma alternativa, puede entenderse que el término significa escuchar y proclamar, en el sentido de que los Sravakas confían en maestros y luego proclaman a los demás todas las palabras que sus maestros han pronunciado. El punto de entrada inicial, la visión, la meditación, la conducta y los resultados del yana de los Sravakas se explicarán a continuación. Punto de entrada. Los Sravakas están motivados por un sentimiento de renuncia.
el deseo de escapar de todos los reinos del samsara solo por sí mismos. Con esta motivación reciben uno de los 7 grupos de votos del Pratimoksha, los de un practicante masculino o femenino, monje o monja novicio, monja en periodo de prueba, monje o monja completamente ordenado, y, habiendo recibido estos votos, practican la templanza moral, manteniendo sus votos intactos, reparando cualquier deficiencia que ocurra, y así sucesivamente. Visión. Como base de su camino, ellos determinan su visión concentrándose en todos los fenómenos incluidos dentro de los 5 agregados y comprendiendo que están desprovistos de cualquier identidad personal. No entienden que todos los fenómenos materiales y conscientes están desprovistos de realidad verdadera, y al afirmar que existe una partícula sin partes verdaderamente real en los objetos percibidos y un momento indivisible de conciencia, no logran comprender la ausencia de identidad fenoménica. Meditación. En términos del camino, ellos practican tanto meditación de shamatha como vipassana. Ellos realizan el estado de shamatha abandonando los obstáculos y cultivando factores conducentes al samadhi, de acuerdo con las 9 etapas de descanso de la mente, y así sucesivamente, y engendran la sabiduría de vipassana meditando sobre los 16 aspectos de las 4 verdades. Conducta. Ellos siguen las 4 prácticas ascéticas que evitan las 2 formas extremas de estilos de vida, excesos en los placeres sensuales y autocastigo excesivo. Resultados. Ellos alcanzan uno de los cualquiera de los 8 niveles del resultado, correspondiente al grado hasta el cual han abandonado los kleshas de los 3 reinos. Existen 8 niveles porque los 4 resultados de aquel que entra a la corriente, el que regresa una vez, el que no regresa y el arhat están divididos cada uno en las 2 etapas conocidas como la emergente y la establecida. El jnana de los pratyekabuddhas. Los pratyekabuddhas, o despiertos por sí mismos, se llaman así porque, teniendo una sabiduría más profunda que los shavakas, manifiestan su propio despertar por el poder de su propia sabiduría, sin tener que confiar en otros maestros. Expliquemos un poco, presentando el punto de entrada inicial, visión, meditación, conducta y resultados del jnana de los pratyekabuddhas. Punto de entrada. Al igual que con el punto de entrada al jnana de los shavakas, los pratyekabuddhas toman uno de los 7 grupos de votos de Pratimoksha y luego los mantienen intactos. Visión. Cuando se trata de la base de su camino, la forma en que determinan la visión es que realizan la ausencia de un yo personal completamente, pero solo realizan la mitad de la ausencia de identidad fenoménica, pues aunque ellos realizan que las partículas carentes de partes de los objetos percibidos no son reales, incluso así creen en la existencia verdadera de los momentos indivisibles de conciencia. Meditación. Cuando se trata del camino y su práctica de meditación, el enfoque no común de los pratyekabuddhas es meditar acerca de cómo surgen los 12 eslabones del origen interdependiente en su secuencia progresiva y cómo cesan en el orden inverso. Conducta. Al igual que los shavakas, ellos mantienen las 12 reglas de práctica ascética. Resultados. Como su resultado, aquellos que tienen facultades más agudas alcanzan el nivel de un arhat
Pratyekabuddha, que es como un rinoceronte, y aquellos que tienen facultades más torpes se convierten en Arhat Pratyekabuddhas, que son como loros. Más aún, ellos llegan a la existencia final como resultado de 3 oraciones de aspiración específicas. Rezan para que su última existencia pueda ser en un mundo sin budas ni shavakas, para que puedan alcanzar el despertar por ellos mismos, sin la ayuda de ningún maestro, y que puedan enseñar el Dharma en silencio a través de gestos físicos. El Jnana de los Bodhisattvas. El Jnana de los Bodhisattvas es la parte del Mahayana que pertenece al vehículo de las características. Se denomina el vehículo de los Bodhisattvas, pues una vez que se ha entrado en él, tiene el poder de conducir a alguien a la gran iluminación, pues su dominio de experiencia es vasto. En términos de sus extensos medios hábiles y su sabiduría profunda, debido a que produce beneficio y felicidad en los reinos superiores a corto plazo y en última instancia en la etapa del bien definitivo, y porque lo lleva a uno a cualidades más y más grandes a medida que uno progresa a lo largo de los caminos y etapas. Se llama vehículo de características porque tiene todas las características de un camino, que es una causa directa para producir el resultado último, el nivel de la budeidad. Ahora daré una descripción breve de su punto de entrada inicial, visión, meditación, conducta y resultados. Punto de entrada. Los bodhisattvas practican sobre la base de su deseo de beneficiar a los demás. Están motivados por la bodhicitta, que tiene como centro a todos los seres sensibles y se caracteriza por el deseo de establecerlos a todos ellos al nivel de la budeidad perfecta, libre de las causas y efectos del sufrimiento y con todas las causas y efectos de la felicidad. Con esta motivación, ellos toman los votos del Bodhisattva de aspiración y aplicación en la forma apropiada, a través del ritual de la tradición de la visión profunda o la conducta vasta. Ellos pueden observar los puntos de disciplina concernientes a lo que debería adoptarse y abandonarse, y sanar y purificar cualquier imperfección. Visión. En lo que respecta a la base de su camino, la forma en que determinan la visión, si hablamos en términos de principios filosóficos, el enfoque solamente es aseverar que los objetos externos no son reales y que todos los fenómenos no son sino la mente interior, y afirmar que la conciencia que se conoce a sí misma y está consciente de sí misma, desprovista de percepción dualista, es verdaderamente real. El enfoque del camino del medio es comprender que todos los fenómenos aparecen en la manera del origen dependiente, pero que en realidad son vacuidad, más allá de los 8 extremos de la elaboración conceptual. A través de estos enfoques, sobre la base de la explicación de los 2 niveles de realidad, ellos realizan completamente la ausencia de cualquier identidad fenoménica o yo personal. Meditación. En lo que respecta a su camino y cómo practican la meditación, los bodhisattvas realizan y se adiestran en desarrollar su familiaridad con la indivisibilidad de los 2 niveles de realidad, y sobre la base de la meditación yógica que une shamatha y vipassana. Meditan en secuencia con respecto a los 37 factores de la iluminación mientras continúen en el camino del entrenamiento. Conducta. Ellos practican las 6 perfecciones trascendentales para su propio beneficio y los 4 medios de atracción por el bien de los demás. Resultados.
Ellos alcanzan el nivel de la budeidad, que es el logro último en términos tanto de abandono como de realización, pues esto significa abandonar todo lo que tiene que ser eliminado, los dos oscurecimientos, incluidos los vestigios habituales, y realizar todo lo que debe ser realizado, que se haya incluido dentro del conocimiento de todo lo que es y el conocimiento de su naturaleza. Ellos logran los dos tipos de Dharmakaya para su propio beneficio y los dos tipos de Rupakaya para el beneficio de los demás. Los tres yanas internos del ascetismo védico. Estas son las tres clases exteriores de tantras: el yana del tantra de kriya, el yana del tantra del charya y el yana del tantra del yoga. Uno podría preguntarse por qué se llaman vehículos del ascetismo védico. El motivo es que las tres clases exteriores de tantras subrayan aspectos de la conducta ascética, tales como la purificación ritual y la limpieza, y en este sentido son semejantes a la tradición védica de los brahmines. El yana del tantra del kriya. Los tantras kriya o tantras de la acción se llaman así porque se ocupan principalmente de la conducta exterior, las prácticas de la purificación ritual y la limpieza, y así sucesivamente. El punto de entrada, visión, meditación, conducta y resultados de este vehículo son como sigue. Punto de entrada. El punto de entrada inicial al camino del Vajrayana, del mantra secreto, es la transmisión de poder que madura. Así que aquí uno recibe la transmisión del poder del agua, que establece el potencial para madurar y convertirse en Dharmakaya, y la transmisión de poder de la coronilla de la cabeza, que establece el potencial para madurar y convertirse en el Rupakaya. Luego, uno mantiene los samayas generales del Kriya Yoga, tal como son explicados en los propios textos particulares. Visión. En términos de determinar la visión, la base del camino, uno comprende que la base de purificación, la naturaleza de la mente en sí, es la sabiduría de la claridad vacía y, en última instancia, está más allá de los extremos de dilucidación, como por ejemplo existencia, inexistencia, apariencia y vacuidad. Luego, uno visualiza los aspectos de la apariencia relativa, que son aquello que se debe purificar, como las características de la deidad completamente pura. Meditación. En cuanto al camino y la forma de practicar la meditación, este se centra alrededor de 4 realidades: la realidad de uno mismo y la realidad de la deidad. Se practican por medio de los 6 aspectos de la deidad, visualizándose uno como la forma samaya y luego invocando al ser de sabiduría en el espacio enfrente de uno, considerándose uno mismo como un sirviente y la deidad como el amo de uno. Luego uno se concentra en la realidad de la recitación del mantra, que es el sonido, y en la mente y la base, y medita en la realidad de la concentración, que consiste en permanecer en la llama, continuación del sonido y culminación del sonido. Conducta. Uno efectúa las 3 clases de purificación ritual, se cambia los 3 tipos de vestimenta, adopta una dieta de los 3 alimentos blancos y practica el ayuno ritual y la recitación del mantra. Resultados. A corto plazo, uno se convierte en un Vidyadhara del reino del deseo, y en última instancia uno alcanza el despertar como Vajradhara de una de las 3 familias de Budas,
de la familia del cuerpo iluminado, Vairocana, de la familia de la palabra iluminada, Amitabha, o de la familia de la mente iluminada, Apsovya. El jnana del Tantra Charya. El vehículo del Tantra Charya o Tantra de la conducta se llama así porque coloca un énfasis igual sobre las acciones exteriores del cuerpo y la palabra y el cultivo interior del Samadhi. También se llama el Tantra de ambos, Ubhaya Tantra, pues su visión se ajusta a la del Tantra del Yoga, mientras que su conducta es semejante a la del Kriya. Ahora hablaré un poco acerca de su punto de entrada, visión, meditación, conducta y resultados. Punto de entrada. Uno es madurado por medio de las 5 transmisiones de poder, que incluyen las transmisiones de poder del Vajra, la campana y el nombre, además de las transmisiones de poder del agua y la coronilla de la cabeza. Y luego mantiene los samayas del Tantra Charya, tal como se describe en los propios textos particulares. Visión. La visión se determina del mismo modo que en el Tantra del Yoga, así que se explicará más adelante. Meditación. Uno se visualiza como el ser samaya y visualiza la deidad de sabiduría, que se considera como un amigo enfrente de uno mismo, y luego practica las meditaciones conceptuales sobre la sílaba, el mudra y la forma de la deidad, y la meditación no conceptual sobre la bodhicitta absoluta, entrando, permaneciendo y surgiendo. Conducta. Aquí la conducta es igual que en el Tantra del Kriya. Resultados. A corto plazo, uno alcanza los logros comunes y en última instancia, uno alcanza el nivel de un Vajradhara de las 4 familias de Budas, es decir, las 3 mencionadas anteriormente, más la familia Ratna. El jnana del Tantra del Yoga. El vehículo del Tantra del Yoga se llama así, pues hace énfasis en la meditación yógica interior sobre la realidad, combinando medios hábiles y sabiduría. Su punto de entrada, visión, meditación, conducta y resultados son como sigue. Punto de entrada. Habiendo sido madurado a través de las 11 transmisiones de poder, las 5 transmisiones de poder de los discípulos, agua, coronilla de la cabeza, vajra, campana y nombre, así como las 6 transmisiones de poder del maestro, la transmisión de poder de la irreversibilidad, transmisión de poder para ver la realidad secreta, autorización, profecía, confirmación y alabar el aliciente. Uno mantiene los samayas tal como se describe en los textos particulares. Visión. La visión es considerar a todos los fenómenos como la deidad del Vajra Dhatu, a través de la bendición de la vacuidad y la clara luz en donde se entiende que todos los fenómenos están más allá de la elaboración conceptual en un nivel último. Meditación. Uno medita sobre el yoga de los medios hábiles, visualizándose uno mismo como la deidad por medio de los 5 aspectos del despertar y las 4 cosas milagrosas, e invoca al ser de sabiduría, que luego se disuelve en uno mismo y se sella por medio de los 4 mudras, y así sucesivamente. También está el yoga de la sabiduría, en el que uno descansa en un estado en el que la sabiduría no conceptual última es inseparable de la apariencia relativa de la deidad del Vajra Dhatu. Conducta. Uno practica el ritual de purificación y limpieza simplemente como un soporte. Resultados.
como un logro mundano, uno se convierte en un Vidyadhara celestial y como logro supramundano, uno alcanza la iluminación en Gana Vyuha, como una de las 5 familias de Budas, además de las 4 familias previamente mencionadas. También está la familia búdica de la actividad iluminada de Amoghasiddhi. Los 3 yanas secretos de los métodos transformadores poderosos. Estas son las 3 clases interiores de Tantra: el yana del Mahayoga, el yana del Anu Yoga y el yana del Ati Yoga. Uno podría preguntarse por qué estos se llaman vehículos de los métodos transformadores poderosos. Es debido a que ellos incluyen métodos poderosos para transformar todos los fenómenos en gran pureza e igualdad. El yana del Tantra Mahayoga. El vehículo del Mahayoga o Gran Yoga se llama así porque es superior al Tantra del yoga ordinario, ya que todos los fenómenos se ven como una manifestación mágica en donde las apariencias y la vacuidad son indivisibles. Una vez más, describiré en breve su punto de entrada, visión, meditación, acción y resultados. Punto de entrada. Una vez que nuestra mente ha sido madurada al recibir las 10 transmisiones de poder exteriores que producen beneficio, las 5 transmisiones de poder interiores que capacitan y las 3 transmisiones de poder secretas y profundas, uno mantiene los samayas tal como se describen en los textos. Visión. Mediante líneas extraordinarias de razonamiento, uno establece y luego realiza la indivisibilidad de los 2 niveles superiores de realidad, de acuerdo con los cuales la causa para la aparición de la naturaleza esencial, las 7 riquezas del absoluto, están presentes espontáneamente dentro de la conciencia pura que está más allá de la elaboración conceptual, y todos los fenómenos relativos aparecen naturalmente como el mandala de las deidades de los 3 asientos. Meditación. En lo que respecta al camino y la práctica de la meditación, el énfasis principal es en la etapa de generación. En la práctica del yoga de la etapa de generación, uno establece la práctica a través de los 3 samadhis. Asegura que los 3 de purificación, perfección y maduración estén completos dentro de la visualización. Y una vez que la visualización está completa, la sella con la instrucción sobre los 4 clavos que aseguran la fuerza vital. En la práctica del yoga de la etapa de culminación, uno activa los puntos vitales del cuerpo Vajra, sus energías sutiles, esencias, luminosidad y así sucesivamente. Conducta. Uno mantiene una conducta elaborada, carente de elaboración, extremadamente carente de elaboración. Resultados. A corto plazo, uno alcanza los 4 niveles de Vidyadhara, que son los resultados pertenecientes al camino, y finalmente uno obtiene el fruto último y alcanza el nivel de Vajradhara de unidad. El yana del Anu Yoga de la transmisión a través de las escrituras. El vehículo del Anu Yoga o yoga que sigue se llama así porque enseña principalmente el camino de procurar o seguir apasionadamente la sabiduría, en la realización de que todos los fenómenos son la expresión creativa de la unidad indivisible del espacio absoluto y la sabiduría primordial. Una vez más, abundemos un poco en su punto de entrada, visión, meditación, conducta y resultados. Punto de entrada.
La mente de uno madura a través de las 36 transmisiones de poder en las que los 4 ríos, exteriores, interiores, de logro y secretos, están completos, y uno mantiene los samayas tal como se describe en los textos. Visión. A través de razonamiento lógico, uno determina aquello que ha de conocerse, el hecho de que todos los fenómenos se caracterizan como los 3 mandalas en su naturaleza fundamental y realiza que esto es así. Meditación. Aquí, la práctica de la meditación consta de 2 caminos. En el camino de liberación, uno practica el samadhi no conceptual de simplemente descansar en un estado que está de acuerdo con la esencia de la realidad en sí, y el samadhi conceptual de la práctica de la deidad, en la que uno visualiza el mandala del palacio que sirve de soporte y las deidades que tienen un soporte, simplemente recitando el mantra de generación. En el camino de los medios hábiles, uno genera la sabiduría de la beatitud y la vacuidad a través de las prácticas de las puertas superiores e inferiores. Conducta. Uno practica la conducta que está más allá de adoptar o abandonar en el reconocimiento de que todas las percepciones no son sino la manifestación de la sabiduría de la gran beatitud. Resultados. Al momento de la culminación de los propios 5 yogas no comunes del Anu Yoga, que esencialmente son sus 5 caminos y las 10 etapas que están incluidas dentro de estos 5, uno alcanza el nivel de Samantabhadra. El Jnana del Ati Yoga de la instrucción esencial. El vehículo del Ati Yoga o Yoga Supremo se llama así porque es el más elevado de todos los vehículos. Implica la realización de que todos los fenómenos no son otra cosa que las apariencias de la sabiduría primordial que surge naturalmente y que siempre ha estado más allá del surgimiento y la cesación. La siguiente es una explicación breve del punto de entrada, visión, meditación, conducta y resultados de este vehículo. Punto de entrada. La mente de uno madura a través de las 4 transmisiones de poder expresivas de la conciencia, Ripek Salwang, y uno mantiene los samayas, tal como se explica en los textos. Visión. La visión se establece definitivamente observando directamente la naturaleza de la sabiduría que surge naturalmente, en la que los 3 kayas son inseparables. La esencia vacía de la conciencia, desnuda, más allá de la mente ordinaria, es el Dharmakaya. Su naturaleza cognoscitiva es el Sambhogakaya, y su energía compasiva, que todo lo impregna, es el Nirmanakaya. Meditación. La meditación consiste en el enfoque de ir más allá de la resistencia para llegar a la pureza primordial, Kadak Trekcho, a través de la cual los perezosos pueden alcanzar la liberación sin esfuerzo, y el enfoque de la realización directa de la presencia espontánea, Lumdrup Togal, a través de la cual aquellos que son diligentes pueden alcanzar la liberación con esfuerzo. Conducta. La conducta está libre de expectativa y miedo, y de adoptar y abandonar, pues todo lo que aparece se despliega como la manifestación de la realidad en sí. Resultados. Perfeccionando las 4 visiones del camino, uno obtiene el Kaya Supremo, el cuerpo de arco iris de la gran transferencia, y alcanza el nivel del glorioso Samantabhadra, el 13º Bhumi, conocido como sabiduría insuperable, Yeshe Lama.